Buenos días, mi nombre es Gema y hoy los invito a reflexionar sobre una pregunta que como docente de educación básica debemos hacernos con frecuencia. ¿Desde qué lógica estamos diseñando nuestro currículum? En esta presentación exploraremos las tres grandes racionalidades del currículum: técnica, práctica y emancipadora, y cómo cada una se expresa concretamente en las aulas de educación básica. Primero que todo, tenemos que pensar ¿qué es una racionalidad curricular? Según Gallego Murillo, la racionalidad curricular es el eje epistemológico y axiológico desde el cual se concibe el currículum. ¿Qué conocimiento vale? ¿Para qué educar? ¿Quién decide? ¿Y cómo se implementa el proceso de enseñanza-aprendizaje? La primera racionalidad es la racionalidad técnica, también llamada instrumental. Esta es, según el artículo que revisamos, la hegemónica en la actualidad. Su fundamento epistemológico es el positivismo. Se considera que el conocimiento es válido cuando es objetivo, medible, neutral y libre de valores. El rol del docente es transmitir contenido, el del estudiante recibirlos y demostrar que los adquirió. El interés que esta guía de racionalidad es el control. Controlar los aprendizajes, los resultados, el ambiente educativo. Por eso, adopta frecuentemente el método hipotético-deductivo y la visión de ciencia empírico-analítica. Luego, continuamos con el modelo en el aula, que es un modelo de ejecución y de medición. Tenemos los objetivos dados por el Mineduc, que de ellos tenemos que hacer una selección de contenido, ver cuáles son las actividades y luego estar para poder cumplir con las evaluaciones estandarizadas, como por ejemplo en historia de cuarto básico. Un docente aplica las guías del texto escolar organizándolo específicamente y exclusivamente en torno a los objetivos predefinidos por el ministerio. Entonces este currículum llega desde arriba, está acabado y está listo. ¿Cuál es el riesgo? Nos dice Paulo Freire, que se perpetúa el modelo bancario de educación. La segunda racionalidad es la racionalidad práctica, también llamada hermenéutica o interpretativa. Aquí el acento se desplaza, ya no se trata solo de transmitir, sino de comprender. Su tipo de racionalidad es interpretativa, humanista e interactiva. Utiliza la comprensión, no la explicación. Los valores no son prescritos, sino interpretables. Se reconoce su influencia en la práctica docente. La axiología existe como ciencia social. Desde esta perspectiva, el currículo no es un plan acabado, sino algo que se construye en la práctica, en la interacción entre docente y estudiante, entre teoría y contexto. En la racionalidad práctica, el profesor ya no es solamente un técnico que aplica, es un profesional autónomo, creador y deliberador. Como señala Rodríguez, es responsable de la toma de decisiones y sabe presentar con originalidad la información. ¿Qué significa esto en el aula? El docente lee el contexto de su estudiante, adapta los materiales, introduce dinámicas cooperativas, construye significado junto a sus estudiantes. El currículum socioconstructivista, por ejemplo, es parte de este enfoque. Estudiantes de quinto básico que están trabajando en torno a su propio medio ambiente, a su propio contexto. Ella ya no solo evalúa con test cerrados, sino también mediante portafolio, observación participante, registros de campo. El currículum se construye en la práctica, retroalimentando lo que ocurre en el aula. Hay diálogo entre teoría y práctica. Ahora bien, la racionalidad práctica tiene un límite que Giraud señala con claridad. Al centrarse en la comprensión y la interacción, puede no cuestionar las relaciones de poder más profundas que atraviesan la escuela. No basta con interpretar el mundo, hay que transformarlo. Aquí tenemos una pequeña cita de Giraud que dice: la investigación reflexiva falla al no examinar la naturaleza de su propia idea. Ahora tenemos la tercer tipo de racionalidad o la racionalidad emancipadora. La racionalidad emancipadora crítica va más allá aún. Se basa en los principios de la crítica-acción. Como señala Giraud, busca apoyar la acción que sirve a la libertad y al bienestar individual y crea las condiciones materiales e ideológicas no alienantes ni explotadoras.
Su tipo de racionalidad es dialéctica, problematizadora, contextualizadora y discursiva. Los valores son compartidos, cooperativos, emancipadores y solidarios. La práctica no se diferencia de la teoría. La práctica es teoría en acción. El currículum crítico, según Grundy, tenderá a la libertad en varios niveles. En el nivel de la conciencia, los sujetos aprenden a distinguir cuando las proposiciones representan perspectivas deformadas del mundo, al servicio de la dominación, y cuando representan relaciones y realidades invariables. En el nivel de la práctica, el currículum emancipador implica a profesores y estudiantes en una acción que busca cambiar las estructuras que limitan la libertad. No se aprende solo para reproducir, se aprende para transformar. Acá nosotros podemos ver cómo vamos desde la conciencia hasta la transformación. La teoría de la acción comunicativa bebe de Habermas y de su teoría de acción comunicativa. Habermas propone desarrollar un concepto de racionalidad comunicativa que supere la reducción cognitiva instrumental de la razón para construir un concepto de sociedad que asocie el mundo de la vida con el sistema y que permita hacer un bosquejo desde una teoría crítica que explique las patologías sociales desde las paradojas de la modernidad. En educación, esto se traduce en diálogo, consenso, reflexión colectiva y denuncia de las injusticias estructurales. ¿Cuáles serían entonces los tres propósitos que propone Habermas? En primer lugar, el consenso. En segundo lugar, una diferencia o una contradicción entre el mundo de la vida y el sistema. Y por último, una reflexión y denuncia a todos aquellos que vayan en contra de la vida del ser humano y por lo tanto produzca injusticias. Esto es la educación básica. Un ejemplo, una docente de sexto básico, trabaja una unidad sobre migraciones. En lugar de solo enseñar el fenómeno, geográficamente o a través de los libros, invita a sus propios estudiantes migrantes a compartir su experiencia, analiza junto al curso cómo los medios representan a las personas migrantes y promueve una acción comunitaria, crear un mural de bienvenida a la escuela a los nuevos estudiantes migrantes. El currículum se convierte en un proyecto político-pedagógico, reconoce diferencias, cuestiona estereotipos, transforma el entorno. Aquí aparece el currículum sociocrítico y feminista como teorías derivadas de esta racionalidad. Hagamos ahora una síntesis comparativa. En cuanto a la impresión sobre el currículum, la racionalidad técnica lo ve en buena salud, pues los expertos lo diseñan bien. La práctica lo ve en un estado moribundo que ha huido del campo práctico, y por último la crítica lo considera insatisfactorio y exige un cambio profundo que colabore con la transformación social. En cuanto al rol docente, la racionalidad técnica, el profesor aplica y enfatiza la información, el mensaje, se centra en el contenido. En la práctica, el docente es autónomo, creador y deliberador. Él elige, piensa y pone en práctica lo que acaba de elegir. Y por último, en la racionalidad crítica, el docente es un ser investigador, reflexivo y comprometido con la situación escolar y sociopolítica. Transforma el aula, la institución y su entorno. Esta progresión no es neutral, implica niveles de creciente compromiso ético y político con la educación. En la evaluación, la racionalidad técnica usa test cuantitativo y rúbrica cerrada. La racionalidad práctica emplea métodos cualitativos como diarios de campo, observación entrevística, y la racionalidad crítica recurre a técnicas dialécticas, estudios de caso y de triangulación. En cuanto a los valores que tiene cada una de estas racionalidades, podemos decir que la primera los prescribe desde arriba, estos están dados, y los filtra según la administración de cada establecimiento. La segunda, la racionalidad práctica, los reconoce y los relativiza según el contexto, y la crítica los comparte, los cuestiona ideológicamente y los orienta siempre hacia la emancipación y la solidaridad. Para visualizar el panorama completo de la racionalidad técnica, la racionalidad técnica se diría en el currículum academicista, el tecnológico y el currículum por competencia. De la práctica, el constructivista, el socioconstructivista y el imperativo interpretativo cultural. Y de la emancipadora se desprende el enfoque sociocrítico, el postcrítico y el feminista. Cada teoría curricular es una respuesta histórica y política a la pregunta por el sentido
de la educación. Propongo ahora 3 escenarios de aula en educación básica, uno por cada racionalidad. El primero, pensemos en un tercero básico, el docente sigue el texto escolar para enseñar fracciones, evalúa con una prueba alternativa y registra los resultados en el libro de clase. El currículo es ejecutado tal como está prescrito, sin ninguna variación. En el segundo caso, en la racionalidad práctica, vemos un cuarto básico donde la docente de lenguaje parte de los libros favoritos de sus estudiantes para construir colectivamente los criterios con los que se hace una buena o no historia, y la evaluación es un portafolio lector. En el tercer caso, en la racionalidad emancipadora, vemos un sexto básico donde la docente de historia trabaja una unidad sobre derechos humanos articulados con testimonio de la comunidad local. Los estudiantes terminan elaborando un periódico escolar denunciando cuáles son las injusticias que hay en su propia localidad o barrio. ¿Son excluyentes estas racionalidades? Una pregunta que podemos decir es: ¿podemos o debemos elegir una sola racionalidad? La respuesta es no necesariamente. Gallego Murillo advierte que la racionalidad técnica no debe descartarse porque sigue siendo necesaria para la instrucción, para la adquisición y la retención de información básica. Lo problemático es cuando se convierte en la única lógica posible, cuando la formación, ese saber en contexto, se debe llevar al individuo a comprender los cambios sociales y desarrollar su proyecto de vida. Esta queda subordinada a una mera instrucción. En educación básica, una práctica docente reflexiva puede articular elementos de las 3 racionalidades según el contexto, el nivel educativo y los propósitos formativos. Existe entonces una vinculación de estas racionalidades con el marco para la buena enseñanza. Estas racionalidades no solo son teoría académica, tienen implicancia concreta para nuestro desempeño profesional docente en Chile. El marco para la buena enseñanza en sus dominios B y C nos invita a diseñar ambientes y situaciones de aprendizaje significativas, a contextualizar el currículo en las necesidades de los estudiantes y reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Esto es hermenéutica, esto es una racionalidad de carácter práctico. Y cuando trabajamos desde los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva de género, la interculturalidad o la educación inclusiva, estamos operando desde una racionalidad emancipatoria. Para cerrar, las racionalidades del currículo no solo son categoría académica, son preguntas que cada docente de educación básica responde, consciente o no, cada vez que planifica, que evalúa y que decide la pena ver qué enseñar o no. La invitación es hacerlo con la conciencia crítica, reconocer desde qué racionalidad estamos operando, cuáles son sus límites y cómo podemos avanzar hacia prácticas más reflexivas y transformadoras. Como dice Gallego Murillo, la educación debe pasar por una racionalidad técnica a una racionalidad crítica, donde la formación adquiere su verdadero valor.